iniciar, como me antecede la profesora Lucinda diciendo, ustedes van a ser parte de esta pequeña clase que nosotros debemos presentar como tarea de nuestra maestría. Entonces, yo había preparado para trabajar en estos pequeños minutos un poquito sobre lo que es planificación curricular. Algo de lo que nosotros como maestros, nosotros en ejercicio y ustedes en plena formación, nos va a servir o nos sirve en toda nuestra vida de trabajo. Es precisamente la herramienta número 1 que tenemos que aprender a manejar, ¿ya? Con la implementación del nuevo modelo, ustedes saben de qué se trata grandes modificaciones en el trabajo que hace el maestro cuando va a hacer su práctica pedagógica. Entonces, es importante de que nosotros tengamos amplio conocimiento sobre lo que es la planificación curricular. Ahora, la planificación curricular no solo implica que el maestro selecciona su contenido, elabora su plan de clase y va y lo aplica al aula. No, ahora el maestro desde el aula, desde su práctica pedagógica, tiene que responder a cambiar la realidad de sus estudiantes y de la comunidad educativa donde va a trabajar. ¿Ya? Es por eso que había preparado este material, donde en breve voy a hablar desde la elaboración del PSP, que seguramente ustedes ya tienen conocimiento sobre el PSP, sobre la elaboración del plan anual bimestralizado y la planificación de desarrollo curricular, vale decir, el plan de clase. Todo maestro, antes de empezar a planificar, tiene que sujetarse a la elaboración del PSP y del plan anual bimestralizado. Si no hay estos dos elementos fundamentales de la planificación, no puede hacer su plan de clase para ir al aula. Su plan de clase debe ser sujeto a un proyecto socioproductivo y a un plan anual bimestralizado. ¿De qué se trata el proyecto socioproductivo? El proyecto socioproductivo es un proyecto grande que va a ser trabajado en la gestión educativa dentro de una específica unidad educativa o una comunidad. Entonces, el PSP al final vendría a considerarse como una estrategia metodológica de trabajo, porque toda nuestra práctica pedagógica debe girar en torno al PSP, debe ir direccionada a trabajarse el PSP. Entonces, cuando hacemos la elaboración del PSP, lo que hace este PSP es articular la comunidad con la escuela. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer una elaboración del PSP, que generalmente, o esto va a ser siempre, se lo va a realizar al inicio de gestión. Entonces, el PSP debe ser formulado a partir de una problemática, una necesidad o una potencialidad dentro de la escuela o la comunidad. Entonces, este PSP debe responder a las 4 problemáticas que nos plantea el modelo. Aquí hemos hecho un punteo de 5 aspectos que responden a las 4 problemáticas. Ustedes ven un primer punteo dice compromiso comunitario para transformar nuestra realidad. Prácticas, de defensa, respeto y cuidado de la madre tierra. Eliminar todo tipo de discriminación e intolerancia a la diversidad. Innovación y producción en las artes y ciencias. Actitudes y valores favorables a la interculturalidad y a la convivencia armónica y la libertad de conciencia. Entonces, hemos dicho de que este PSP debe responder a las necesidades y demandas de la comunidad en la que se va a referir el PSP. Ahora, cuando hacemos la elaboración del PSP, no quiere decir que solo lo va a elaborar el Consejo de Maestros o el director encargado de la oficina. Lo ideal, y eso tenemos que ser conscientes, que cuando hagamos la elaboración del PSP tenemos que hacer partícipes, porque son parte de la elaboración de este trabajo, las autoridades locales, representantes de diversas instituciones, director o directora de la unidad educativa, maestros, personal administrativo, representantes de padres y madres de familia y los representantes de los estudiantes. Todos ellos
gran problema. Nuestro PSP debe tener un título, debemos hacerle una fundamentación, preparar objetivos, debemos hacer el plan de acción, que es precisamente el plan de acción el que forma parte esencial de nuestra planificación, desde la planificación anual hasta la planificación de clase, porque todos nuestros contenidos deben ir direccionados a este plan de acción, porque las actividades del plan de acción del proyecto ya van distribuidas para cada bimestre en el que se va a trabajar en esa gestión escolar. Como es un proyecto que se va a ejecutar en toda esa gestión, debe hacerse un presupuesto para saber cuándo nos va a costar. Y debemos tener también claro un sistema de seguimiento y monitoreo. No es que lo vamos a tener el proyecto y no vamos a considerar que ese proyecto se lo tiene que elaborar. Al final tiene que salir un resultado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que se debe hacer un seguimiento al trabajo que se hace y al final debemos evaluar, ¿cierto? Entonces, esas son las fases de un proyecto para su elaboración. Vamos a entrar al plan anual bimestralizado. Una vez que hemos trabajado el PSP, lo que nos queda es continuar con el trabajo para esa gestión escolar. Debemos trabajar el plan anual bimestralizado. El plan anual bimestralizado se debe hacer en todas las áreas y en todos los años de escolaridad, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, en todos los niveles. ¿En qué consiste este trabajo? El plan anual bimestralizado tiene el propósito de organizar contenidos en todas las áreas y los campos de saber y conocimiento de manera articulada. Cuando hablamos de articulación, ¿qué quiere decir? Que cuando hacemos el plan anual bimestralizado, lo que tenemos que pensar es que no solo traemos contenidos del currículo base, hay que pensar también que tenemos que hacer que nuestros contenidos respondan a nuestro contexto. Trabajamos con el currículo regionalizado y con el currículo diversificado. Estos contenidos son extraídos del currículo base, currículo regionalizado, en función al PSP, que permiten el desarrollo de capacidades y cualidades. En su elaboración participan maestros y representantes de docentes. Cuando vamos a seleccionar nuestros contenidos para el currículo base, en las diferentes áreas y los años de escolaridad, no es que vamos a agarrar el currículo base y extraemos los contenidos tal cual están, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es hacer una previa selección de estos contenidos, pero que estos contenidos deben responder al PSP que se va a trabajar en esa gestión. ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración del plan anual? Debemos pensar específicamente, y lo que a ustedes les interesa, que en el nivel secundario se debe elaborar el plan anual pensando primero en los objetivos con los que se va a trabajar en toda esa gestión. ¿Qué hacemos para trabajar el objetivo de año? Considerar el objetivo del proyecto y los objetivos que vienen en el currículo base y el currículo regionalizado. Entonces, trabajamos en el nivel secundario con 5 objetivos. ¿Ya? Uno, que es objetivo anual holístico, que se trabaja uno solo para toda la unidad educativa en todas las áreas y todos los años de escolaridad. ¿Ya? Y 4 objetivos de bimestre, uno para cada uno, y de igual manera. ¿Ya? Se trabaja un objetivo para el primero, segundo, tercer y cuarto bimestre, considerando el sentido de cada uno de los campos. Ya, entonces, estos objetivos de bimestre también son trabajados en todas las áreas, en todos los años de escolaridad. Pero aquí específicamente hay que ya tener en cuenta cuáles son las actividades del plan de acción que tenemos previsto trabajar en cada uno de los bimestres. Ya, entonces, tomando en cuenta esos aspectos, es que se elaboran los 5 objetivos para el plan anual bimestralizado en el nivel secundario. ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración del plan anual bimestralizado? Se deben formular los objetivos, organizar los contenidos con la orientación del plan de acción del PSP, mediante las áreas de saber y conocimiento en educación secundaria, comunitaria y productiva a partir del plan de año. Con base en los contenidos formulados se plantean las orientaciones metodológicas, de acuerdo a la relación práctica, teoría, valoración y
Esto se ve más claramente en el plan de clase. Articulación entre el PSP y los contenidos de las áreas. Habíamos visto PSP y recién hacemos la selección de los contenidos, porque estos contenidos deben trabajarse para responder a este PSP. Esto es un ejemplo de cómo se hace la selección de los contenidos. Por ejemplo, para el primer trimestre tenemos previsto trabajar el sembrado de las plantas alimenticias y medicinales. ¿Cómo hago la selección de un contenido que responda a esta actividad? Zonas geográficas y sus características para el cultivo de plantas alimenticias y medicinales. Estudio del suelo, determinación del pH, ciencias naturales. Es así que tenemos que seleccionar, tener cuidado al seleccionar nuestros contenidos, que estos vayan a responder a la actividad prevista para ese trimestre del PSP. Una vez tenemos ya el plan anual, el PSP y el plan anual trimestralizado elaborado, recién podemos pasar a planificar. Les había dicho anteriormente que sin tener estos dos elementos importantes del trabajo permanente, no puede ir al aula con una planificación cualquiera, porque todo nuestro trabajo debe girar en función a responder al PSP, porque esa debería ser la estrategia. Ustedes que van a salir a hacer práctica y en un futuro van a trabajar también, deben tener conocimiento amplio sobre esto. Y estos son los elementos que utilizamos en una planificación. Por ejemplo, en una planificación debemos seleccionar nuestra temática orientadora, debemos elaborar un objetivo holístico del plan de clase, tenemos que seleccionar nuestros contenidos y los respectivos ejes articuladores que se van a trabajar en esos contenidos, tenemos que tener las estrategias metodológicas. Y cuando trabajamos en estrategias metodológicas debemos hacerlo en los 4 momentos. No puede faltarnos ninguno de ellos cuando planifiquemos. Entonces estaríamos hablando de la práctica, de la teoría de la valoración y la producción, ¿no es cierto? También tenemos que pensar que para facilitar y viabilizar nuestras clases con un buen resultado tenemos que pensar en utilizar recursos y materiales, ¿no es cierto? Ustedes que son quienes son los que van a diseñar su clase, haciendo su planificación, ustedes consideran qué tipo de material van a utilizar, ¿no es cierto? Ustedes saben que dentro de los materiales hay una clasificación también, ¿no es cierto? Están los materiales analógicos, materiales de la vida y producción de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuando diseñan sus clases, haciendo su planificación, ustedes ven qué material es pertinente para nuestros estudiantes. Debemos elaborar nuestros criterios de evaluación, mismos que deben responder al objetivo holístico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que estos criterios de evaluación que vamos a trabajarlos en la planificación, pueden ustedes evaluar en pleno desarrollo de su clase, de su planificación, perdón, o al final de la misma, pero siempre trabajando las 4 dimensiones. Desde el momento en que empezamos a elaborar nuestro objetivo, estamos tomando en cuenta las 4 dimensiones. En los criterios de evaluación de la misma manera, porque estos criterios de evaluación deben responder al objetivo. Y al final, como resultado de todo el proceso que hemos realizado en las clases, con nuestra planificación, tenemos que tener un producto, ¿no es cierto?, que es la prueba eficiente de que el trabajo que hemos hecho ha tenido un resultado, ¿no es cierto? Entonces, esta es la prueba, el producto al final de toda nuestra planificación. Como les había mencionado, a detalle vamos a pasar la diapositiva con cada uno de los elementos de la planificación. Tenemos las temáticas orientadoras. Estas son las que operativizan los articuladores, vincula la educación a la calidad, responde a las necesidades y problemáticas nacionales y es de carácter político. En su carácter metodológico permite la articulación de los contenidos académicos. Es un sentido pedagógico y articulador. Son como el paraguas bajo el cual se plantean los contenidos. Están planteados por año de escolaridad. Los contenidos y articuladores son los que organizan los saberes y conocimientos de manera de nuestras culturas y de otros contextos. Contribuyen en medios que contribuyen al desarrollo de las dimensiones
personas. Orientaciones ideológicas y políticas que permiten dinamizar y articular los campos mundiales de saber y conocimiento son de uso horizontal y vertical. Cuando hablamos de los contenidos, también hablamos de los ejes articuladores. Los ejes articuladores son 4. Está educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación en valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria y educación para la población. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestros contenidos, implícitamente o explícitamente estamos trabajando también con el articulador. Las orientaciones metodológicas. Las orientaciones metodológicas es ese caminito que nosotros vamos a recorrer desde el momento en que seleccionamos nuestro contenido hasta llegar al producto que vamos a obtener de toda nuestra planificación. Entonces, no puede faltarnos ninguno de ellos. Sí o sí, en toda planificación tiene que haber los 4 momentos, que son la teoría, la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Las orientaciones, recursos y materiales. Son recursos pedagógicos y didácticos que permiten desarrollar las funciones planteadas en los objetivos holísticos a partir del desarrollo de la familia. Los materiales es eso que nos va a ayudar a facilitar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque no siempre podemos lograr una buena enseñanza o un buen aprendizaje yo parada desde aquí y ustedes solo escuchándome. Entonces, aquí también es importante el trabajo que se hace con los materiales, ¿ya? Entonces, cuando ustedes planifiquen, siempre tienen que pensar en un material que llame la atención, que dinamice su clase y que haga de su clase algo innovador, ¿ya? Al final, casi terminando, ya tenemos los criterios de evaluación, que los criterios de evaluación no son más que pautas de evaluación que sirven de referente para evidenciar el desarrollo de las dimensiones en función al objetivo propuesto. Permite verificar en lado del estudiante el desarrollo de los principios, valores sociocomunitarios y saberes y conocimientos, sus aplicaciones y sus decisiones. Se plantean uno más criterios de evaluación en correspondencia a las dimensiones. Cuando hacemos un criterio de evaluación, tenemos que considerar las 4 dimensiones que se trabajan desde el objetivo holístico y los mismos que deben responder al objetivo holístico. No podemos inventar los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Porque estos criterios de evaluación deben salir del objetivo holístico, porque el objetivo es el diseño que hemos hecho para qué es lo que queremos lograr con nuestra clase, con nuestros contenidos. Los resultados o productos. Al final, la prueba clara de que hemos logrado algo con nuestra planificación y el desarrollo de nuestra planificación son los resultados o productos. Podemos conseguir productos o logros tangibles o intangibles. También estos deben responder a los objetivos. Se obtiene al finalizar el proceso educativo, responde a las demandas de la persona y la comunidad, se completa la extracción de los proyectos socioproductivos. No deben confundirse los resultados de actividades simples o solo tareas. El resultado es el resultado. No podemos decir como resultado de mi planificación de dar esa tarea de investigación, ¿no? No vendría a ser ese un producto. Tenemos que obtener un producto, sea tangible o sea intangible, pero que haya generado todo el proceso